Las ideas y la vida social. El papel de la mujer en la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial se aplicó una economía de guerra en los países beligerantes. Las mujeres se incorporaron a toda clase de oficios y trabajos que nunca habían hecho antes, como trabajar de obreras en la línea de montaje, soldadoras y remachadoras en la industria pesada de guerra, mientras que los hombres permanecían en el frente de batalla. Ellas continuaban trabajando desde la retaguardia. No solamente ajustaron piezas, tornearon obuses y manejaron soples y herramientas, sino que también condujeron taxis, bicicletas y tranvías, cultivaron la tierra, vendieron ganado en las ferias, todo al mismo tiempo que seguían cuidando de su casa y de sus hijos. En 1940, solo el 14% de las mujeres casadas en Estados Unidos trabajaba. Para 1980, este porcentaje ya había aumentado al 50%. En los países de escaso desarrollo, este porcentaje pasó del 20 al 60%. La educación también cambió, y el papel de la mujer dentro de ella. Al finalizar la guerra, entre el 15 y el 20% de todos los estudiantes de licenciaturas en el mundo eran mujeres. Ya para 1980 constituyeron más de la mitad de los estudiantes. Todo esto provocó movimientos feministas a partir de los años 60. Mediante estos movimientos, las mujeres reclamaban la igualdad de derechos laborales y de la vida social. La crisis del pensamiento, existencialismo, movimientos pacifistas y renacimiento religioso. Estos movimientos surgieron a raíz de que los jóvenes de la posguerra se negaron a ser como sus padres, pues supuestamente estos adultos respetados habían llevado al mundo a un paso de su destrucción a través de la guerra. Por ello, los jóvenes razonaban que este tipo de vida de los adultos no valía la pena para ser considerado o valorado. Esta ideología produjo un cambio social determinante durante los años 60 y los años 70. Los jóvenes ya no consideraban la juventud como una etapa para aprender a ser adulto, sino como una etapa vital para el goce del momento, propiciando una individualidad como un bien preciado. Las personas vivían solas y sin parejas formales, muchos de ellos. El existencialismo que surgió entre los filósofos franceses proclamó que lo más importante no era el futuro planificado, sino la existencia momentánea. Su mayor representante, el filósofo Jean-Paul Sartre, comunicaba en sus obras el desprecio por las normas sociales y la dificultad de vivir de manera responsable y congruente con uno mismo. Los movimientos estudiantiles que surgieron a finales de los 60 reclamaban derechos y voz. Los jóvenes querían todo y en todo momento. Sus padres y en general la sociedad los veía con horror, incluso a sus propios hijos, pues estos salían a las calles vociferando en contra de la guerra, con ropas distintas a las tradicionales y sin deseos de conseguir o conservar un empleo, por lo que incluso la mayoría de los gobiernos de estos países reprimieron a estos grupos, acabando así con los sueños de paz con la cárcel y a veces incluso hasta con la muerte. El descontento con la forma de vida de los adultos también provocó que surgieran diversas religiones, mediante las cuales los jóvenes buscaban las respuestas a las viejas preguntas sobre cuál es el sentido de la vida. También se buscaba una permisividad absoluta para los individuos, sin rigor moralista, sino solo la obediencia a ciertas reglas individuales dentro de un grupo. Sin embargo, de los cientos de religiones que surgieron en estos años, solo quedan muy pocas el día de hoy. La industria de la guerra al servicio de la paz. Después de la guerra fue necesario aplicar masivos programas de ayuda económica para los países de Europa, pues la industria de materiales para la guerra entró en crisis al disminuir la demanda de armamento de manera muy drástica. En cambio, la industria de bienes de consumo aumentó, pues millones de nuevas familias requerían de todo tipo de productos. Los gobiernos de los años 50 apoyaron una masiva reconversión industrial que pretendía transformar las viejas fábricas de armamento en nuevas y relucientes fábricas de bienes de consumo. Irónicamente, los países perdedores de la guerra fueron los que pudieron reconvertir más rápido su industria, como Alemania y Japón,
quienes muy pronto se ubicaron en los primeros lugares de desarrollo económico en un lapso de solo 20 años, a pesar de las restricciones económicas impuestas por Estados Unidos. Estas restricciones fueron básicamente la prohibición de contar con fuerzas armadas y armamento, la obligación de liberar su economía y permitir un mercado competitivo, y la obligación de hacer campañas de medios que señalaran los errores de la guerra. A pesar de que se tuvieron que destruir sus fábricas totalmente, lograron construir nuevas y más eficientes en muy poco tiempo. Uso doméstico de la tecnología. Surgieron nuevas tecnologías aplicadas a la vida cotidiana. Entre ellas destaca la televisión, que en menos de 40 años logró entrar al 90% de los hogares de todo el mundo. La posibilidad de transmitir información de forma masiva se convirtió en algo común y los mensajes eran entretenidos o dramáticos. Especialmente los eventos mundiales llegaban en imágenes inmediatamente y sin cortes. Millones de personas seguían los noticieros y todos lloraban o reían al mismo tiempo por la voz de una sola persona. Incluso las técnicas de ventas cambiaron. Antes se contrataba a personas que ofrecían los productos de casa en casa, de puerta en puerta. Ahora un solo anuncio por televisión que fuera divertido podía hacer esa labor. Hasta los acentos regionales empezaron a desaparecer para uniformarse con el del locutor de televisión de moda, que manejaba un lenguaje sin acento definido. Toda esta uniformación del mundo dio pie al concepto que después recibió el nombre de globalización. Otro gran cambio se produjo en las tareas domésticas. Antes, la ropa se lavaba a mano y el agua se acarreaba en cubetas. Se carecía de inodoros, no existían los refrigeradores y esto obligaba a las personas a comprar comida o a cocinar todos los días. Se usaba la leña para cocinar y calentar el agua para el baño. Se transportaban en bicicleta o en caballo, a pie o en tranvías. Se alumbraba con velas o quinqués, pues la electricidad solo se empleaba en los países desarrollados. Después, en esta época, la creciente prosperidad de los países capitalistas desarrollados, incluso el día de hoy, produce millones de consumidores que demandan todo tipo de productos. Es importante mencionar que solo una parte de la población se beneficia con esta creciente prosperidad de los países desarrollados. Y mientras que los empresarios, propietarios y empleados de alto rango perciben los salarios más altos, la gran mayoría de las personas percibe ingresos muy bajos o carecen de empleo, por lo que permanecen al margen de este supuesto progreso.